Bien, muchas gracias. Vale, el taller de hoy es de criterios de adjudicación y errores comunes. Es decir, cuando estamos en un debate, sabemos que tenemos que anotar las cosas que los equipos nos dicen. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo decidimos un ganador? Entonces, ¿alguien quiere participar y decirme, bajo su pensamiento, bajo su experiencia, cómo ustedes definen el ganador de un debate? Porque es una pregunta súper básica, pero una pregunta importante, porque mucha gente empieza a adjudicar sin saber realmente cómo se escoge quién gana en cada debate. ¿Alguien quiere contestar? Pueden prender el micrófono y hablarme directamente, porque el Zoom lo tengo de un lado. Fabiola, ¿habías alzado la mano? Sí, aunque nunca he publicado Te escucho profesionalmente. demasiado bajito, Fabiola, perdona. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, muchísimo Ahora mejor. sí, aunque nunca he editado profesionalmente, sí lo he hecho en mi propio club y sí he visto que, por ejemplo, usualmente un ganador se define por qué equipo trae la resolución no solamente más efectiva, sino más convincente. Dos, qué equipo se acopla mejor a la definición, a la métrica de quién es el que va a ganar el debate. Y tres, cuál es el equipo que puede persuadir y sobresalir con sus soluciones por encima de los demás del debate. Eso yo creo que es como lo más basiquito. Vale, perfecto. Muy buena participación. ¿Alguien más? Hola, yo creo que serían en la gran mayoría de los casos dos cosas. La primera, quién gana más las comparativas, y la segunda es relacionada con los puntos de choque. O sea, quién gana como más los puntos de choque o una de las dos. Y ya, creo que serían esas dos. Vale. Hagamos un ejercicio analítico y pensemos un poco. Hay debates que lo gana el equipo que mejor argumenta. Hay debates que lo gana el equipo que mejor comparó. Hay debates que lo gana el equipo por cosas muy pequeñas. Hay debates muy claros. Es decir, cada debate específicamente se resuelve bajo un criterio que muchas veces es muy diferente. Pero todos comparten una similitud. Y es que, como ambos lo dijeron, es qué equipo comparativamente me persuadió más. Y eso para mí creo que es un criterio universal en el que todos los otros criterios llenan ese como contenedor de persuasión en términos de quién me convenció más que tenía la razón sobre las cosas que se estaban discutiendo en el debate. Y en base a eso vamos a basar este taller, en base al criterio de qué equipo me convence más, que ha ganado el debate en términos persuasivos. Y entiendan que todas las herramientas que existen en debate, argumentación, impactos, comparativas, hasta inclusive la misma retórica de las personas, solamente son útiles en base a que nos persuadan. O sea que todas esas herramientas nos ayudan a llevar a la persuasión. Y hay debates donde esa persuasión se genera simplemente por el hecho de que un equipo me está probando mucho un punto y a lo mejor no dijo por qué era importante, pero fue lo suficiente para llenar esa persuasión o para estar un poquito por encima de otros equipos. Y otros debates en los que a lo mejor no habían argumentos, pero habían criterios comparativos, una explicación eran mejores que los otros, por más que no probaron los argumentos, y eso igual lo llena. Por más que haya incumplido uno y haya hecho otro, seguimos creyendo que la persuasión es como este recipiente o esta botella de agua que vamos llenando poquito a poquito. Obviamente, un equipo que argumenta, compara, impacta, etcétera, lo llena mucho más rápido y lo llena mucho mejor que otros equipos. Así que tengan esa analogía y tengan esa idea en mente para todo el taller. Pero antes de pasar a cómo vamos a jugar a los equipos, hay que entender a cómo tenemos que nosotros entrar en la sala. Y les quiero plantear, eh, hola, dígame. Hola, yo tengo algunas preguntas. Yo tengo que confesar que yo soy nueva en esto. A mí sí me gustaría que pudieras explicarme lo que ustedes definen como puntos de choque. Perdone, se cortó. Se le cortó. Lo que son los puntos de choque. Ajá, sí, los puntos de choque. Ok, en un debate donde hay dos posiciones, van a haber cosas encontradas, tanto en común como en diferencia. Es decir, por ejemplo, si estamos debatiendo sobre comida, alguien va a decir, yo quiero ir a un restaurante caro porque la comida es mejor, y otra persona va a decir, yo quiero ir a un restaurante barato porque me sirve más. Entonces, hay dos ideas que colisionan.
la idea de los precios y la idea de la cantidad de comida. Y esas ideas hay que comparar una con otra. Por ejemplo, hay un choque muy grande entre si el precio de la comida justifica la cantidad versus si la calidad de la comida en sí justifica no tener esa cantidad. Y podemos hacer una comparativa calidad versus cantidad de comida. Y eso es un punto de choque, porque chocan esos dos criterios, aunque sean diferentes. O puede haber un punto de choque, o más un punto comparativo, en algo simultáneo. Es decir, estamos debatiendo un debate sobre Panamá debería permitir la importación libre de medicamentos y de medicinas, etc. Y ambos lados pueden debatir sobre si esto es bueno para traer medicinas, y el otro lado puede decir que la mejor manera de bajar los precios de las medicinas es mediante otro tipo de políticas como los descuentos que están aplicando, que quieren aplicar ahora mismo. Y eso colisiona en un solo tema, y es quién consigue que las medicinas sean más accesibles. Así que existe un punto de choque sobre la accesibilidad de las medicinas, porque uno trae más, pero el otro las hace más económicas. Entonces chocan en eso, en el punto de accesibilidad. A eso se le refiere o se le llama como un punto de choque. No sé si quedó claro. Está muteada. Si tiene otra pregunta. El punto de choque debe ser entonces donde se encuentran las dos opiniones en sobre un mismo tema, sobre un mismo... Puede ser tanto sobre un mismo tema o la explicación del por qué un tema es más importante que otro. Porque puede haber un punto de choque, por ejemplo, que decir, lo mismo, ¿por qué la calidad importa más que la cantidad? Ambos están hablando de comida porque es el tema general del debate, pero están hablando de dos cosas diferentes. Y quieren explicar por qué una es más importante que la otra. Y en el segundo ejemplo están hablando de lo mismo, de quién hace que los medicamentos le lleguen a las personas mejor, solamente que están hablando de dos soluciones distintas, pero del mismo tema. Ya inclusive dentro de la moción, del mismo punto. O sea, un punto de choque yo lo definía simplemente como las cosas que se pueden comparar en el debate a grandes rasgos. Tanto hay comparativas, por ejemplo, en los argumentos a nivel micro, como este argumento es más importante que este porque está mejor mecanizado, o este argumento es más importante que este porque esta persona es más importante defender en el debate. Y hay puntos macro sobre realmente por qué esa persona es más importante que defender que la otra persona, que sería como el punto de comparativa un poquito más grande o el punto de choque. Por eso cuando Abdiel, si no me equivoco, fue el que dio esta idea, se estaba refiriendo a la manera en la que comparamos a todos los equipos mediante el debate. Una de las herramientas que podemos utilizar para saber quién le gana a quién es dividir el debate en puntos de choque, y quien gane más comparativas o gane las comparativas más importantes va a ganar ese debate. Pero ahora voy a abundar sobre ese criterio en específico, porque no me parece el mejor criterio universal, pero lo voy a abundar durante el taller. ¿Queda alguna otra pregunta antes de iniciar? No, gracias. Vale, listo. Y háblenme con confianza. Aquí yo soy equipo de adjudicación, pero también estuve en su posición, y creo que los mejores talleres se dan cuando es como una conversación con ustedes y simplemente estamos aprendiendo conjuntamente. Entonces, vamos a cómo tenemos que ser los jueces antes de iniciar con el qué vamos a hacer los jueces. Los jueces tenemos... Dígame. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Orlando. Orlando, sí. Sí. Orlando, nos pediste tener la cámara prendida, pero estoy en mi celular. Está un poquito descargado, así que por un tiempo voy a tener la cámara apagada y entonces la prendo. Sí, no hay problema. Es una preferencia que tengan las cámaras prendidas. Si no pueden, se les imposibilita, están tirados en la cama, lo que sea. Lo entiendo, también me pasa, estuve en clases virtuales 2 años, no me gustaba prender la cámara, entonces era más una sugerencia, petición, entre comillas, que una obligación. Entonces, ¿cuál es el criterio o a qué me refiero con un votante promedio informado? Los jueces tenemos que ser, en persona, un votante promedio informado a la hora de adjudicar. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos significa que cuando entramos a un debate, entramos con un conocimiento general del mundo, pero no con un conocimiento específico. Es decir, si no tuviéramos este criterio, un abogado juzgando un debate que hable sobre leyes va a tener un criterio de adjudicación muy diferente a, por ejemplo, que lo juzgue un médico. Y creemos que eso es altamente conflictivo. ¿Por qué? Porque primero es injusto con las personas que realmente no tienen ese conocimiento específico en otros debates, y entonces si me toca un juez abogado en derecho, me va a ir mejor que si me toca un juez que no es abogado,
y a lo mejor un estudiante que también es abogado va a compaginar mejor con esos jueces. Y en segundo, porque también puede hacer que las adjudicaciones sean viciadas. ¿Qué significa una adjudicación viciada? Que yo adjudico en base a mi criterio personal y mi experiencia personal y no es sobre lo que se está dando en el debate. Entonces, un votante promedio informado tiene dos grandes posiciones. La primera es sobre el conocimiento. Tiene que tener un conocimiento muy general del mundo. Es decir, un votante promedio informado no es tonto. Cosas como que en Oriente Medio han habido actos terroristas, que China y Estados Unidos están en una competencia muy grande por ver quién es la nueva potencia del mundo, que en Panamá existe o en Latinoamérica existen varios casos de corrupción, que el agua moja o la oferta y la demanda. Son cosas muy generales que cualquier votante promedio informado entendería. O sea, cualquier persona que lee noticias sabría o cualquier persona que se informa a un nivel medio. ¿Qué no entra dentro del contenido? Los contenidos muy especializados. Es decir, yo estoy estudiando Derecho, ya me estoy graduando, si estamos debatiendo sobre, yo qué sé, cárceles, y viene algún abogado y me habla sobre el debido proceso y me dice, este debate lo ganamos en base a que cumplimos con el debido proceso. La mayoría de las personas pueden no conocer qué significa o qué implica el debido proceso. Es decir, el debatiente debe explicar los conocimientos específicos que traigan, porque pueden traer conocimiento específico, pero tienen que explicarlo para que el votante promedio informado esté aprendiendo ahí y sea una información lo suficientemente probada para poder juzgarla como algo cierto. Ahora, ¿qué pasa en los escenarios donde el debatiente me está diciendo algo que es falso y yo sé que es falso? Vamos a poner un caso de medicina. Vamos a decir que el debatiente me está diciendo que el corazón queda en la pierna y yo sé que obviamente el corazón no queda en la pierna. Asumamos que eso no es conocimiento general y un conocimiento específico porque sé cero de medicina. El juez no puede desmentir una información específica solamente en base a su experiencia personal o conocimiento personal. La manera en la que esta información puede ser desmentida hay dos formas. Que la información no tenga sentido per se, o sea, como el ejemplo que les di, que yo les diga el debido proceso, no explica ni da a entender qué significa el debido proceso o cómo funciona o por qué existe o por qué debería existir, al igual que una explicación diciendo, no sé, lo que pasa es que los ginecólogos son la gente que estudia el cerebro, asumiendo que eso también fuera conocimiento específico y no general. Si el debatiente no lo explica, posiblemente no esté probado. Y lógicamente uno puede descartar esa información explicando que no se entiende la idea porque no es conocimiento general y no está lo suficientemente explicada. Pero se descarta en base a ese criterio. No porque yo sepa que esto funciona diferente o que información específica me indique que esto funciona diferente. Eso es sobre contenido. Ahora, sobre lógica. Un votante promedio informado puede o no puede usar la lógica. Sí, pero, y el gran pero de todo esto es, no somos tontos como jueces, tenemos razonamiento, tenemos que hacer un ejercicio con todos los equipos de la sala de lógica, de si las cosas que me están diciendo son lógicas, son ciertas, son importantes, si está probando, si hay algún vacío o salto lógico que se esté sucediendo, inclusive los equipos no se hayan dado cuenta de esto. Y es muy importante conocer esto. Pero esto no significa que si un equipo me probó un argumento lo suficientemente bien y que yo sepa que funciona diferente, yo quiero explicarle la lógica de por qué en la realidad funciona diferente. Porque esto sería viciar la adjudicación. Porque es casi lo mismo a que si yo como juez me tomo la labor de refutar a un equipo. Y nosotros como jueces no refutamos ni argumentamos a favor de un equipo. Simplemente en base a lo que se da en el debate, juzgamos. Esto es lo mismo que un juez en el mundo del derecho. Un juez no va a decidir en base a si él cree que la defensa o los querellantes estaban bien o estaban mal, si hicieron una buena defensa o hicieron un mal caso y argumentarlos o refutarles ese caso. Él meramente decide dentro del ámbito de derecho quién tiene la razón en base a lo que se presentó y usa la lógica para dar una decisión o un veredicto. Lo mismo funciona con los jueces en el formato del Parlamento británico, que es el que se va a debatir durante PCR. Ahora, ¿en qué debates es justo decidir meramente el criterio de un votante promedio informado? Es decir, ¿en qué debates no existe otro criterio de adjudicación más allá del qué votaría una persona común y corriente o un votante promedio informado? Este criterio es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque suceden debates o muy buenos o muy malos. O sea que el debate no tengo otra manera de decir, ni siquiera para decir que este equipo retóricamente es mejor o que este equipo hizo un poquito más el trabajo de engage o de
compararse con otros equipos mediante el punto de información. Es un debate realmente muerto. Solamente he visto a una persona, Sebastián Dazo, decirme que esto se ha dado en la realidad, pero en el caso extremo durante que se dé, sí es un criterio válido, pero la última herramienta de todas. O sea, la última herramienta de todas antes de tener que tirar una moneda y decidir, que obviamente nunca van a tirar una moneda y decidir, entonces este es el criterio más legítimo o el último criterio más legítimo que pueda existir. El preguntarse qué pensaría un votante promedio informado y qué lo persuadiría más como persona a un votante promedio informado fuera de lo que se dio en el debate, porque estamos suponiendo que ya no hay ningún criterio para decir ese debate. Todo bien en este punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque sé que es un nuevo término, la terminología a veces nos confunde. ¿Ok? Nadie tiene ninguna pregunta. Vamos con lo duro. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Relacionada a, por lo menos, explicados el tema de que debemos respetar como jueces el caso, pues, de cuando la persona está exponiendo. No lo puedo refutar, tampoco puedo afirmar su teoría, etcétera, sino que evalúo lo que él comentó, ¿verdad? Pero en caso de que lo que él estuviese manifestando no sea cierto y yo conozca de la materia, por decirte algo, está hablando de algo que supuestamente está regulado en la norma y no es así, y yo como profesional de esa rama lo conozco, no lo tendría que, o sea, no lo podría evaluar en este caso como profesional, No. sino que tendría que yo evaluar los puntos pues que se me han expuesto, pero que se me han enseñado que debo evaluar, indistintamente que lo que estoy diciendo yo sepa que no es correcto. Correcto. Es que lo que pasa es lo siguiente. Si permitiéramos en ese tipo de casos a los jueces meter su información personal, estaríamos viciando también muchos otros tipos de casos donde, por ejemplo, un juez entra en la sala con una posición predefinida de yo no estoy a favor de esto. Eso le da mucha ventaja a los equipos que están en contra o que comparten la opinión con el juez. Entonces preferimos no meter esta información personal. Ahora, ¿qué sucede en los casos donde yo sé que algo está mal? Si el debatiente prueba mediante lógica que esto tiene bastante sentido y a una persona normal la convencería, entonces lo tengo que adjudicar de esa manera. Si el debatiente simplemente afirma algo sin probar que es cierto, probablemente a una persona votante promedio informada tampoco la convencería por más que no tenga esa información específica. Pero bajo el criterio únicamente de yo sé que esto no es así, no funciona. O sea, si, por poner un ejemplo loco, alguien dice que la Primera Guerra Mundial terminó en el 96, nadie dice nada, tiene medio sentido los argumentos que le está dando, lo que sea, y puede ser simplemente un error de números, de esa persona no se acordó la fecha exacta porque la Primera Guerra Mundial no terminó en el 96, no significa que yo voy a desacreditar su argumento simplemente por saber que ese no es el año en el que terminó la Primera Guerra Mundial. Ahora, una diferencia muy importante, este tipo de cosas sí son conocimiento general del mundo, o sea, este tipo de cosas sí las podemos evaluar. Cuando hablo de conocimiento especializado, me estoy refiriendo a, por ejemplo, un abogado juzgando un tema de derecho. O sea, si alguien viene a mí y me dice como, no, lo que pasa es que el principio del bienestar del menor en Panamá es aplicado a esta moción, por ende, esta moción la tiene que ganar el gobierno, y no me explica más allá, yo digo, ok, yo sé que es el principio de bienestar del menor, yo estudio Derecho, me estoy graduando, pero un votante promedio informado posiblemente no le suene tanto y no sepa muy bien qué es. Entonces, un votante promedio informado, ese argumento en sí no le convencería si no se explica qué es, cuál es su importancia para el debate, por qué eso es cierto, por qué se aplica o cómo funciona. Entonces, a mí, por más que tenga el conocimiento específico, me funcionaría de la misma manera porque estoy basándome en esa lógica y en conocimiento general para entender el argumento. Y es deber de el debatiente persuadir a los votantes promedios informados, no simplemente asumir que un juez entiende una información muy específica. ¿Se entiende? Sí, comprendido. Muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces con lo grueso del taller. ¿En qué se basa una adjudicación? Y este es un taller básico, entonces voy a intentar usar los términos más básicos posibles. Creo yo que hay tres principios súper importantes en toda adjudicación, en nivel de qué normas me llevan a mí a pensar como juez y cómo va a ser mi mentalidad como juez en toda la adjudicación. Lo primero es que tiene que ser comparativo. ¿Qué se refiere que sea comparativo? Hay 4 equipos en la sala. La adjudicación nunca va a ser gana el primer equipo porque lo hizo bien. La adjudicación va a ser gana el primer equipo
porque lo hizo mejor que los otros 3 equipos que están en la sala. Porque al final estamos debatiendo en base a lo que se está dando, no a un caso hipotético de lo que se debió haber dado, o a un caso simplemente de me gustó el argumento de este equipo. Porque si ese fuera el criterio, no es justo con los otros equipos en la sala, que a lo mejor no te gustó el argumento, pero comparativamente sí le podían ganar en otros aspectos al primer equipo. O sea que la adjudicación siempre tiene que ir comparativamente un equipo contra otro. Es decir, el equipo que quedó en primer lugar tiene que tener una adjudicación basada en por qué le ganó al segundo, por qué le ganó al tercero y por qué le ganó al cuarto. Y todos los equipos deben estar comparados entre sí. Esto funciona tanto a la hora de adjudicar como a la hora de dar la retroalimentación o de dar los resultados. Lo segundo es que toda adjudicación debe ser analizada. O sea, nosotros anotamos el debate y muchas veces los equipos van a querer persuadirnos en criterios del por qué ganan el debate o no ganan el debate. Pero nuestro deber como juez, obvio, no es ignorar esos criterios, pero es decidir bajo criterios específicos por qué un equipo le gana a otro equipo o por qué este equipo gana el debate. Y esos criterios, métanse en el papel de que están debatiendo ustedes y están argumentados. Tienen que estar analizados. O sea, yo no puedo decir Baja de Gobierno le gana a Baja de Opo, porque Baja de Gobierno dijo que tenían mejores argumentos, sino que yo tengo que analizar por qué Baja de Gobierno tiene mejores argumentos que Baja Oposición. Baja de Gobierno tiene mejores argumentos que Baja Oposición porque su argumento está probado ser más plausible, o sea que pasan más en la vida real y creemos que este análisis es así por este mecanismo específico que dieron y esto tiene bastante sentido por esto y viceversa. Significa usar lo que estuvo en el debate y analizar eso desde afuera para decidir un ganador. No significa complementar análisis, no significa terminarle el argumento a la gente, porque el analizar no es analizar qué le faltó al argumento y cómo lo voy a mejorar, sino analizar cómo fue el debate, qué cosas tuvieron lógicas o no, comparativamente quién le gana a quién, las razones del por qué le gana a quién y la explicación dentro del debate del por qué se dio ese resultado y por qué se dio ese escenario. Y por último es que toda adjudicación debe ser justa, o sea, usar la misma vara de medir para todos los oradores. Si nosotros vemos un debate, por ejemplo, donde viene un equipo que es muy bueno y viene un equipo que está empezando y que es malo y que no tiene mucha experiencia en debate y que no sabe argumentar o lo que sea, no es justo juzgar de una manera muy compasiva al equipo que está empezando y muy punitiva al equipo que ya tiene experiencia meramente porque uno tiene experiencia y otro. O en otro caso, si un argumento es súper fácil y un argumento es bien entendible, como hoy está lloviendo, hoy voy a salir y por ende me voy a mojar y el impacto de mojarme es que voy a tener la ropa mojada, y el otro argumento quiere probar el por qué la vida realmente no tiene un valor moral para las personas y es una construcción social que no nos debería interesar. No porque uno me trajo el argumento fácil y otro el difícil, voy a sobreanalizar el fácil para que me pruebe todo y a no analizar tanto el difícil porque ya me están probando muchas cosas, entonces no los voy a molestar tanto. Debate no funciona así. Tenemos que ser justo con el criterio con el que vamos a analizar. Hay jueces que son un poquito, entre comillas, más difíciles, o sea, sobreanalizan más los argumentos y hay otros que te compran todo lo que dices. La idea es ser un juez mediano entre estos dos criterios. Es decir, no voy a comprar las cosas si no tienen una lógica detrás y no están probadas y no están justificadas, pero tampoco voy a decir que me tienen que probar de dónde venimos los humanos y tienen que probar el significado de la vida para que puedan ganar el debate. Tiene que ser una adjudicación justa y ese criterio en base a qué tanto voy a analizar a todos los equipos, qué tanto voy a, entre comillas, valorar ciertas cosas, tiene que aplicar para todos los equipos del debate. O sea, yo no puedo decir Alta de Gobierno le ganó Alta de Opo porque hizo mucho engage, pero abajo sí Baja de Gobierno le ganó a Baja de Opo porque por más que Baja de Opo haya hecho demasiado engage, creemos que el engage no es importante en la comparativa de bajas. Ese criterio per se, a menos que sean escenarios muy específicos, no es justo, porque a unos bancadas les estoy diciendo que les voy a valorar el engage como criterio y a otras no. Puede suceder el escenario específico donde las comparativas no sean iguales. No todos los equipos van a ganarle a los otros porque argumentaron mejor, porque otra comparativa puede ser por impactos y otra comparativa por framing, pero es realmente importante que el cómo yo analizo todas estas comparativas sea de la misma manera lógica y sea como el mismo nivel de dificultad para todos los equipos. Ahora, criterios de adjudicación. Como les decía al inicio del taller, BP es entender qué equipo te persuade más. ¿Y qué conlleva esto?
Vamos a poner de nuevo el ejemplo del recipiente. Creo que un recipiente de persuasión se puede llenar con muchos líquidos. Por ejemplo, yo puedo tener el análisis, luego puedo tener el encuadre y luego puedo tener la estrategia. Y en base a la cantidad de ese líquido, se me va a llenar más rápido o más lento el vaso. ¿Qué tienen estos líquidos y qué significan? El primero es el análisis. ¿Qué es análisis? Todo lo que pruebe que algo existe. Y ojo, análisis no es solamente un argumento. Análisis no es solamente decir X mecanismo. El análisis es un razonamiento del por qué algo es así. O sea que los mecanismos son análisis, los impactos tienen que estar analizados, las comparativas también tienen que estar analizadas con sus criterios y todo lo que se pruebe dentro del debate es análisis. Y ese análisis puede ser muy bueno y sumar bastante en la botellita, o puede no ser suficiente y sumar muy poco, por lo tanto esa persuasión no va a ser tan. Segundo está el encuadre. El encuadre es qué caso es más relevante en la sala. Alguien dijo al inicio que uno de los criterios era quién debatió la moción según el criterio para ganar este debate. Y eso es cierto. Uno de los criterios podría ser este en escenarios donde, por ejemplo, en análisis estén muy parecidos los equipos. Pero, como es igual al análisis, sigue siendo un criterio independiente. Es decir, si yo le explico a alguien que mi caso es importante porque es lo que tiene que debatirse, porque es el tipo de emoción que es, porque es la carga de la prueba, o porque el contexto que yo di en mi framing lo hace importante, es más posible que yo lo persuada. No porque lo hice automáticamente gano, no porque lo hice automáticamente persuaje, sino que en un criterio lógico, entre más cosas como esta yo explique, más posible es persuadir a alguien. Porque si yo voy a la calle a conversar con, no sé, un vendedor de frutas y le explico por qué es cierto que me tiene que dar una fruta y le digo, no, me tienes que dar una fruta porque tengo hambre y tengo hambre porque no he comido, él posiblemente no me dé la fruta, me va a decir no me persuade. Pero si a eso yo le sumo el decirle, mira que mi mamá abusaba de mí, me botaron de la casa, no tengo empleo, tengo 50 días sin comer, tú te encargas de vender tu fruta y tú sabes que esta fruta no la vas a necesitar mañana porque está a punto de vencerse, es más probable persuadir a esa persona. ¿Por qué? Porque el análisis solo no es persuasivo, el encuadre solo no es persuasivo, la estrategia sola no es persuasiva, porque la persuasión es convencer a alguien. Todas son herramientas para persuadir, pero no son sinónimos de persuadir. Y luego está la estrategia. ¿Qué es la estrategia? El engagement, los puntos, cómo está estructurado un argumento, la retórica con la que se vende un caso, porque cuando un caso, por ejemplo, es más comparativo que otro, probablemente me persuade mucho más que el otro caso, porque comparativamente está mejor desarrollado. Y si estamos debatiendo peras contra manzanas, y uno me dice las manzanas son bonitas, y otro me dice las peras son más bonitas que la manzana, por un criterio lógico, el segundo puede ganar. ¿Por qué es tan importante y por qué estoy molestando tanto con esto de que nada es como definitivo y que ninguno es sinónimo de persuasión? Porque uno puede cumplir con un criterio y no ganar el debate. Es decir, uno puede ganar un debate sin argumentar, por poner un ejemplo. O alguien puede haber hecho los tres. Analizó, encuadró, tenía una buena estrategia, comparó y no ganó el debate. ¿Por qué? Porque al final del día, un equipo que me trajo mucho análisis le puede ganar a un equipo que no trajo tanto análisis, pero trajo encuadre más o menos y estrategia más o menos, y como que todo lo llenó un poquito, un poquito, un poquito, y el otro de una sola cosa lo llenó un pocotón. Pueden haber debates que ganen equipos que no argumentaron, o equipos que no compraron, o equipos que no refutaron. ¿Puede existir? Sí, es mucho más difícil ganar debates así, porque obviamente para persuadir a alguien, estos tres criterios te ayudan. O sea que un equipo que lo hizo relativamente mal puede ganar el debate, pero no va a sumar muchos puntos orador, porque como orador no hizo un trabajo de persuasión en una escala objetiva bueno, sino suficiente para ganar el debate específico. Pero como en una segunda rúbrica de puntos oradores, no fue lo suficiente para alcanzar X puntaje. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque sé que puede ser algo complicado. Yo me tardé mucho en entender que en debate no hay un criterio mágico y que no existe el gana el mejor argumentador. Porque antes en el circuito éramos como, había muy de moda, ¿no? Como gana el que mejor impacta. Y en un circuito gana los que mejor mecanizan. En otro circuito gana los que mejores encuadran. Y hay equipos muy buenos encuadrando y ganan todos los torneos en base a hacer puro encuadre y no prueban nada de su caso. Y sucedía, y uno creía como que habían criterios mágicos que iban cambiando. Pero no, no debe ser así. Debemos basarnos en la persuasión y todos estos criterios meramente son herramientas persuasivas para llegar a eso. Y hay un criterio lógico de cómo estas herramientas nos ayudan a persuadir a alguien.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Evaluar contradicciones. ¿A qué me refiero con una contradicción? Una contradicción pueden ser varias cosas. La definición lógica de contradicción es que dije algo y luego dije lo opuesto, o dije algo que dificulta que esa primera premisa sea cierta o sea importante o lo que sea que estaba diciendo. Lo primero que les voy a decir de evaluar contradicciones es que hay que ser justos. O sea, hay equipos que simplemente se equivocan por la manera de hablar o porque hablan muy rápido y ya. O sea, si hay una moción donde yo estoy diciendo que apoyo y en mi segundo discurso terminé diciendo orgulloso de oponernos, no significa que me contradije, significa que tuve una confusión legítima durante el debate. ¿Qué sí es una contradicción? Por ejemplo, el yo decir, en esta moción de feminismo, creemos que la lógica es que hay que enseñarle a las mujeres desde chiquitas que el machismo existe para que tengan miedo, porque en base al miedo luchan. Y luego mi segundo orador viene y dice, no, lo que pasa es que de tu lado, si no les enseña, cuando descubran el machismo van a tener miedo y no van a hacer nada porque el miedo las congela. El mismo análisis del miedo está dando dos resultados diferentes. Y yo como juez evalúo eso como una contradicción. Porque either el miedo me da ganas de pelear o el miedo me genera una situación donde no quiera pelear. Puede darse el caso donde hayan explicado por qué funciona diferente en ambos escenarios, pero vamos a pensar en un caso donde no se explicó que funcionaba diferente en ambos escenarios, sino que usaron la misma lógica de dos puntos diferentes. Esta contradicción no elimina automáticamente el caso, pero puede perjudicar el análisis del argumento más elaborado, más fuerte del equipo. Es decir, porque un equipo se contradijo o se acuchilló, no significa que pierda automáticamente. No existe algo como perder automáticamente en debate BP. Lo único que significa es que su argumento probablemente tenga menos lógica y menos peso, sea el argumento principal del debate. Porque obviamente en una contradicción hay un argumento que es el más desarrollado, el más fuerte, y otro punto o argumento que lo está contradiciendo. El primer escenario, donde hay un argumento fuerte y una contradicción chiquita, la contradicción puede meter dudas razonables al argumento. Es decir, en un escenario donde la contradicción no hubiera existido, el argumento hubiera sido un argumento de 7 puntos. Por poner un ejemplo, no existen estos puntos para argumentos, pero por poner un ejemplo. Pero la contradicción, por más que no la estoy evaluando como que tumba el argumento y ya, a menos que sea una contradicción que tumba el argumento, me genera una duda de si en verdad lo que dice el argumento funciona así, porque ahora me están diciendo que funciona así, o la importancia que dieron ya no es importante, o el punto que defendían ya no es el punto que defienden. Me genera una duda razonable sobre el caso, y esto hace que tenga menos persuasión. Por lo tanto, este argumento que antes era un 7, ahora no sé si en verdad era un 7 o era un 5.5. Y luego está el segundo escenario, donde hay dos argumentos igual de desarrollados que son contradictorios con uno con el otro. Hay que evaluar si alguno de los dos argumentos realmente tiene una lógica que se cumpla, de la misma manera en la que evaluaríamos esos dos argumentos de lados contrarios a la hora de evaluar qué argumento es cierto y qué argumento es falso, qué argumento es más cierto que otro argumento. Y evaluárselo y asignárselo al equipo, que obviamente, posiblemente, si él mismo se está refutando sus propios argumentos, sin llegar a una conclusión de qué argumento es importante, qué argumento no es importante, qué argumento es cierto, etcétera, puede generar cierta confusión en el panel y es lógico que sea menos persuasivo ese argumento. ¿Qué significa esto? Esto significa que el trabajo que hizo el equipo lo podemos evaluar como un trabajo un poquito menos bueno, a que no hubiera existido esa contradicción, en base a que ahora me está generando dudas razonables de si tu caso era o no era así. Si hay una contradicción que no genera una duda razonable porque simplemente la persona dijo una tontería y ya o se puso nervioso o lo que sea, no va a importar. Pero en los escenarios donde sí importe, esto implica que la manera en la que yo evalúo la certeza del argumento o del impacto o lo que sea, o el análisis o el framing de ese equipo cambia un poquito. No penalizo, sino que me replanteo el análisis que yo había dado sobre ese argumento. Pero ojo, muy importante, esto no define una comparativa entre un equipo y el otro. O sea, no define decir oposición le gana a gobierno porque el gobierno se contradijo. Porque esa contradicción no vino desde Oppo, no es una idea desde Oppo. Puede darse el escenario donde Oppo use esa contradicción para explicitar la falta de análisis de un argumento o para continuar otro argumento, para sacar una idea, y en ese caso esa contribución y el análisis que dio Oppo sobre esa contradicción puede ser evaluado. Pero en un caso donde simplemente el panel detecta esa contradicción y oposición o gobierno, lo que sea, no la detecta, igualmente yo lo puedo evaluar en el siguiente caso.
Si un equipo le ganó a otro que se contradijo, no es porque el equipo se contradijo, sino porque esa contradicción hace que el caso pueda ser, por ejemplo, menos plausible, porque ahora tengo una duda razonable si esos impactos realmente se dan en la vida real por su misma contradicción, no por nada que haya dicho oposición. Y bajo un criterio de qué argumento es más posible o más plausible, creo que gana oposición, porque el primer caso genera dudas razonables sobre que no creo que eso vaya a pasar y oposición probó que sí va a pasar por X y Z. Pero no significa que Oppo le gana al gobierno porque se contradijo. Hay una consecuencia lógica de la contradicción de que oposición le va a ganar al gobierno porque ellos se pegaron un tiro en el pie. Sí, pero no es acreditable a un trabajo de oposición ni le suma puntos de oposición en comparativa a gobierno, por ejemplo. Y digo oposición para decir bueno y malo, gobierno, oposición, positivo o negativo, pero puede darse inclusive entre mismas bancadas del debate, entre una alta de gobierno y una baja de gobierno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la evaluación de contradicciones? ¿Nadie? Seguimos. ¿Cómo evaluar debates paralelos? ¿Qué es un debate paralelo? Y esto lamentablemente sigue pasando. Un debate paralelo es un debate en el que no hay puntos de choque. Ya explicamos lo que era un punto de choque. O sea, un debate donde si estamos hablando de peras y manzanas, uno está hablando que las manzanas son pretties y otro está hablando que las peras te deshacen en el lápiz. O sea, no hay nada que en verdad esté chocando en el debate. Lo primero que hay que hacer es evaluar si hay algún choque implícito, alguna comparativa implícita, por más que los debatientes lo hayan chocado. Por ejemplo, si en el debate ambos hablaron de que la manzana y la pera eran ricas, hay un choque implícito en un clash, un punto de choque sobre qué fruta es más rica. Entonces podemos dar una evaluación de ese debate paralelo, que ellos hicieron paralelo, comparativamente hablando, en X me provoque la manzana era más rica por esto y pera me provoque la pera era más rica por esto. Pero esto es porque están probando una importancia implícita en su caso, ya sea en el argumento, en el frame o en el análisis que hayan tirado en el grupo. ¿Qué pasa si no existen estos puntos de comparación explícita? Hay que analizar si cada caso está probado de manera suficiente o si no analizan de puntos suficientes. Ya que nadie me explicó por qué su debate era más importante que el otro, voy a juzgar ambos equipos en base a sus propios debates, qué tan analizados o qué tan bien prueban sus casos. Es decir, que también el equipo de las peras probó lo de las peras y que también el equipo de, yo qué sé, una taza de café probó lo de la taza de café, por más que no tengan nada que ver, pero el equipo que mecaniza o que prueba mejor su caso, porque ya estamos en un criterio donde realmente es imposible comparar uno con el otro y no podemos meternos como jueces de lleno a decir, yo creo que el debate era más de peras, entonces ganan las peras. Porque si no hay una explicación al debate de qué es el debate, yo no puedo sacarme la explicación yo solito, sobre todo en debates que si existe una confusión, posiblemente sea legítimo o posiblemente sea por algo que la gente no cuadra en qué es lo que se va a debatir. Y ahora, ¿qué yo diría que es lo más relevante? Intentar ponderar en base a estos dos criterios quién defiende mejor su caso y qué caso es adecuado a debate y qué caso está aprobado. Es decir, primero, quién me probó mejor que su debate era el debate que tenía que ser. Y segundo, quién me mecanizó mejor y me analizó mejor todo el caso que me estaban tirando. Esto va a depender mucho del debate, porque no existe una respuesta lógica de el que frameó mejor le gana al que argumentó, o el que argumentó mejor le gana al que frameó. No, sino que ambos compaginan para hacer o para medir qué botellita está más llena en el nivel de persuasión. ¿Alguien entiende esto o no entiende esto, mejor dicho? Me confundí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por favor, ¿podría repetir esta parte aquí cuando usted hablaba ponderar bajo, espérese, analizar si algún equipo prueba la importancia implícita de su caso? Bueno, eso más o menos sí lo agarré, pero aquí en analizar si los equipos prueban sus casos de manera suficiente. ¿Qué podemos entender entonces nosotros como de manera suficiente? Y disculpe la pregunta. No, es una buena pregunta y sirve para explicar esto. ¿A qué me refiero cuando un caso está aprobado de manera suficiente? Pónganse que hay una escala, no sé, de esto. Estoy jugando con todo lo que hay en la mesa. Existe una escala de, esto es imposible, nunca va a pasar, o sea, ni en los sueños pasa esto, y esto pasa todos los días y una verdad absoluta. Bajo esta escala los equipos juegan, porque un equipo puede probar un caso a nivel de, me genera una duda, entiendo que puede pasar, pero no sé qué tan probable es que pase continuamente. O entiendo en base a los mecanismos que me dio que esto pasa y que esto es así. Por ejemplo,
Si yo vengo ahora y les digo, el precio de los medicamentos en Panamá, si abrimos el mercado, va a bajar porque el mercado hace que los medicamentos bajen. Eso les genera a ustedes la idea como, ok, entiendo que hay una premisa de puede ser que baje, pero no entiendo las razones del por qué abrir un mercado hace que bajen los precios. Pero si yo les doy una explicación de los precios de la medicina van a bajar porque la oferta y demanda funcionan de esta manera y existe una tendencia social a empresas que venden medicamentos baratos. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos contra la guerra contra la farmacéutica. Segundo, tenemos una necesidad de las personas de adquirir medicina, por ende también existe una competencia. Tercero, en Panamá tenemos muy cerrado el mercado y hay personas que tienen un incentivo de traer medicina afuera, bla, 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 bla. Les doy muchísimas razones del por qué es probable que eso vaya a pasar, convierte el argumento en bastante plausible. Es decir, estoy probando mi caso de manera suficiente. Y este mismo análisis no solamente se da en la pregunta de por qué es cierto lo que estoy diciendo, también lo puedo hacer del por qué es importante. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, por favor, únanse al taller porque esto es lo más importante que tienen en su día y les va a cambiar la vida, a que yo les diga, únanse al taller porque aprender a adjudicar la ayuda en esto, van a tener mejor resultado, etcétera. Y les explico por qué es importante bajo una serie de pasos lógicos que les ayudan. Porque lo primero es como, ok, porque esto me va a cambiar la vida, no lo entiendo, no está analizado. Entonces pruebo el caso de manera suficiente cuando se acerca mucho más a que sea una premisa que sea cierta, ya sea que esté dando una comparativa, un ejemplo, un argumento, un impacto del análisis en general. Funciona en todo, inclusive en las refutaciones, inclusive en las justificaciones. El análisis es, tengo que probar lo que estoy diciendo, sea lo que sea que estoy diciendo. Y si no lo estoy probando de manera suficiente para entender que eso puede ser cierto, sino que simplemente meto una duda de que podría ser, entonces no lo estoy probando de manera suficiente. Y también es comparativamente, ¿no? Porque a lo mejor un equipo o los dos equipos me hacen un mal trabajo argumentativo y un equipo dice, lo que pasa es que yo no saldría a la calle de noche porque la noche es peligrosa. Y otro me dice, yo creo que hay que salir a la calle de noche porque puedes tener mucha suerte, porque hay muchos casinos y en los casinos se gana plata. Por más que ambos argumentos están sin probar y es malo, por lo menos en uno tengo una premisa de que me da suerte por los casinos y en el otro simplemente es peligrosa porque sí. Entonces un argumento está probado mejor o más suficientemente que el otro, por más que ninguno esté probado objetivamente. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 ahora sí, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este punto? Errores comunes. Y todo este punto que ya dimos de criterios y esto lo vamos a fiscalizar mucho mejor la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes en las sesiones prácticas. Van a haber 2 turnos, uno a las 2 de la tarde y otro a las 6:30 p.m. Toda persona tiene que ir al menos 3 turnos. Es decir, si un día no puedes y otro día puedes ir a ambos turnos, ya tienes 2, te falta 1. Si puedes ir 2, 3 días a un solo turno, vas a un solo turno y lo estamos haciendo así para que tanto las personas que no pueden en la noche puedan ir en la tarde y las personas que trabajan o estudian puedan ir en la noche a las clases prácticas. Pero por si me dicen de que no estoy poniendo muchos ejemplos o lo que sea, es porque realmente queremos fiscalizarlo más en la parte práctica antes de yo venir y confundirlos, antes de verse todo el resto de talleres que forman parte del cómo sacar una decisión correcta o justa en un tema. Ahora, sobre errores comunes. Esto de errores comunes son criterios malos que usan normalmente jueces que están comenzando y que no se deberían usar y que no tienen lógica. Y yo lo que vengo aquí no es a decirles, esto es un error porque ya os lo digo y porque yo soy el jefe de adjudicación y bla, 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 sino que les voy a explicar por qué no tienen lógica adjudicar en base a ninguna de estas cosas. Lo primero es adjudicar en base a un cumplimiento de rol. ¿Qué significa esto? Que si un látigo me argumentó, descarto que ese látigo haya sido bueno porque argumentó. Que si un primer ministro no encuadró el debate, tiene menos puntos de orador o está perdiendo el debate por no haber encuadrado. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no tiene ningún tipo de sentido? Porque las personas pueden persuadirte por más que no cumplan el rol a cabalidad. Y si hay una prohibición y yo incumplo esa prohibición, no significa que se me penalice, sino que no se va a tomar en cuenta lo que estoy diciendo en esa intervención, que sobre todo pasa con los látigos. Pero a ver, en un caso normal de un primer ministro que no encuadre, que no está cumpliendo el rol de un primer ministro en encuadrar, él está perdiendo la oportunidad de ser más persuasivo. Pero puede darse el caso de que no lo necesite,
que es igual de persuasivo o es igual de bueno con o sin ese encuadre. Es decir, no tiene lógica decir que tiene menos puntos solamente por no encuadrar si está cumpliendo lo mismo que haría con el encuadre, porque está siendo igual de lógico. Porque hay debates, por poner un ejemplo, que yo puedo tirar una extensión meramente comparativa, sin argumentar, sin traer una idea nueva, y yo gano ese debate de extensión. Ahora, a lo mejor trayendo una idea nueva podría ser más persuasivo, pero eso me lo estoy perdiendo yo. No me lo pueden penalizar, porque igualmente estoy cumpliendo con mi rol de ser persuasivo. E inclusive un debate malo, donde simplemente no cumplieron, ellos están teniendo, por así decirlo, esa afectación de perder la oportunidad de ser persuasivo. Es decir, ya existe un castigo por no cumplir el rol, que es, estás perdiendo una oportunidad de persuadir. No es justo castigar inclusive más por no cumplir el rol cuando ya esta persona está recibiendo un castigo. Y esta es la lógica detrás del por qué juzgar bajo cumplimiento de rol no sirve. La lógica real de un manual es que no se debe hacer, pero la lógica detrás es que no tiene sentido hacerlo. Ahora, juzgar en base al mejor debate posible o de forma oficiosa. ¿Esto qué significa? Yo adjudico, y esto es una ley de vida, en base a lo que se da, no en base a lo que yo creo. Y la lógica de esto es, cada juez va a creer una cosa diferente. Un juez más experimentado va a creer algo, un juez menos va a creer otra cosa, más especializado en el tema cree uno o en otra. Y si queremos tener una actividad objetiva, no podemos debatirlo de forma oficiosa. Es como si cada árbitro de fútbol tuviera su manera de ver el fútbol. Y un árbitro dice, ¿sabes qué? Pegarle en la cara es roja, y el otro dice, pegarle en la cara no es roja porque a mí no me duelen los pies. No existe eso en el fútbol, no existe eso en debate. Se juzga en base al debate que se está dando, no en base al mejor debate posible o al debate que el juez creía o en base a la opinión del juez, porque eso es un criterio oficioso y eso es un criterio que no se debería dar. Es como, por ejemplo, si estuviéramos en un juicio penal, juzgado en base a hombres y estamos viendo un caso de violación, y que el hombre juzgue en base a yo soy hombre, él es hombre y violó a una mujer, pero como yo soy hombre y él es hombre, yo creo que no debería ir preso por el simple hecho de ser hombre. Eso es un sistema que no sirve. El sistema objetivo donde se ven los hechos, independientemente de quién sean las personas y quién sea el juez, es un sistema mucho más efectivo y es un sistema que sirve. Entonces en debate aplicamos lo mismo. Un juez no va a adjudicar de manera oficiosa en base a lo que él cree, cómo él se identifica o el debate que él tenía en su cabeza que podía darse, sino en base al debate que se dio. Yo normalmente no me gusta pensar las mociones. Cuando sale el draw, cuando anuncian las mociones y los equipos están en preparación, yo leo la moción, la anoto en mi computadora y me desconecto. Me pongo a hablar por ahí, a parquear, a echar cuentos, pero no pienso en el debate, porque eso hace que te empieces a acercar en, cuando tiran un argumento que tú también habías pensado, crees que es un argumento bueno porque ya tú lo habías pensado y a lo mejor estás completando análisis sin darte cuenta. Luego, sobre analizar un equipo por tener un caso más sencillo, que diga más complicado, o analizar por un equipo por tener un caso sencillo. Esto ya lo expliqué. Si a alguien no le queda claro, me lo puede decir y lo vuelvo a explicar, pero en simplicidad es, no tiene sentido usar diferentes varas de medir, porque si no todos los equipos estarían tirando los casos más sencillos. Porque entre más sencillo te voy a adjudicar muy poco porque es sencillo y ya lo entiendo, o te voy a adjudicar mucho porque es sencillo, entonces la gente empieza a tirar casos complicados. O sea, no hay una razón verdadera de por qué yo voy a sobreanalizar un equipo y otro no, cuando el criterio de debate es que deberíamos ser justos con todos los equipos. Luego el de no analizar los argumentos y simplemente comprarlos, esto es un error muy común, que como yo les estoy diciendo ahora en clase, adjudican en base a lo que se dio el debate, van a ir el día de mañana y van a decir, bueno, el gobierno me dijo que esto era cierto, entonces yo voy a asumir que es cierto porque el gobierno lo dijo, porque Orlando me dijo que yo adjudico en base a lo que se dio en el debate. Eso no funciona así y no manchen mi nombre así por ahí. Esto funciona de una manera diferente. Yo adjudico en base a lo que se dio en el debate, pero sigo siendo un votante promedio informado con lógica. Es decir, si un equipo me prueba el argumento, lo puedo comprar. Si un equipo no me lo prueba, no lo voy a comprar. Por más que me está diciendo que está probado, si no está probado, no lo voy a comprar. Entonces, grábense esto en la cabeza. Si un equipo no me prueba lo que dice, no lo compro. Por más que pueda tener razón en la justificación, por más que me diga, el criterio de este debate es quién mecaniza mejor y actually fue así, si él no mecanizó mejor, por más que me esté repitiendo que sí. Luego, apreciar más los casos llamativos o que apelan a gustos personales. Esto tiene que ver con juzgar de forma oficiosa, o sea que porque un caso suena muy bonito o trae una idea interesante y no es la típica idea de debate,
voy a valorarlo más a un caso que ya estoy cansado de ir de una idea genérica de debate. Los casos llamativos muchas veces sirven porque las personas no se la esperan o porque pueden haber análisis que como la gente no piensa, no tiene respuestas inmediatas pero no significa que ganen debates normalmente por ser casos mejores que un caso común y corriente. El caso es bueno o malo, depende de cómo justifica la carga de la prueba, de qué tan importante es para el debate, qué tan probado está, no en base a qué tipo de idea es. Luego penalizar. Y ojo, puntos oradores y decisión del debate se da constructivamente. O sea, si un orador habló durante 5 minutos, yo no voy a decir que porque habló 5 minutos va a tener peor puntaje que si hubiera hablado 7, aunque el contenido haya sido el mismo. Si en 5 minutos el orador dio un discurso válido en un 80 y válido de ganar el debate, puede ganar el debate con un 80 y con eso. No porque habló menos y yo lo voy a penalizar. Porque un látigo trajo un ejemplo nuevo que no podía traer, o bueno, ejemplos sí pueden traer, porque trajo un argumento súper nuevo que no podía traer, no significa que voy a decir, les voy a restar puntos por incumplir el rol. Significa, no voy a valorar ese argumento porque efectivamente no lo puede hacer, pero no lo voy a penalizar. Si esa intervención fue de 85 y al final el orador al minuto 6 dijo, voy a dejar de hablar de debate, quiero mandar saludos a todos mis fans y empezó a hablar un poco de estupideces, no significa que lo voy a penalizar. No voy a tomar eso en cuenta para la notificación, pero no significa que le estoy penalizando. Si ganó el debate con el contenido que había traído, ganó el debate con el contenido que había traído. Por esto también hay salas donde se ganan debates, donde no se argumentó y un equipo simplemente trajo 3 minutos de comparativa y nadie habló mucho. Porque no estoy penalizando, estoy realmente siendo justo con lo que se está dando en el debate. Y luego, esto tiene que ver con la adjudicación per se, sacar automáticamente un primero o un cuarto sin compararlo con el resto de equipos. Y esto tiene que ver con el principio de comparativa. Es decir, yo no puedo decir, yo sé que este equipo ganó el debate y bueno, me voy a encargar ahora de ver cómo queda. Hola, dígame. Permiso, una preguntita antes que saltes de ese punto. Cuando hacías referencia al látigo, exactamente qué significa eso. En debate BP tenemos 4 equipos, 2 por cada posición, 2 a favor y 1 en contra. Los primeros equipos son las altas, que son los que hablan primero. Alta de gobierno, alta de OPO. Y luego están las bajas, baja de gobierno y baja de OPO. El último orador de las bajas se llama látigo. Entonces es un rol dentro del debate. Y esos oradores no pueden traer material argumentativo nuevo. Pueden traer nuevos impactos, defensas, análisis que ya se habían dado, nuevos ejemplos, refutaciones, comparativas, pero no pueden traer un material argumentativo o un análisis completamente nuevo al debate que no se haya dado. Por esto me refiero al látigo con incumplimiento de rol, porque normalmente el látigo es el que tiene como más restricciones en base a lo que puede y no puede hacer. Porque las otras intervenciones tienen un manual de debería y no debería hacer esto, pero no puede hacer esto. El látigo no puede argumentar, punto. ¿Se entiende? Gracias. Listo. Como decía, el sacar automáticamente un puesto y comparar el resto entre ellos. Es decir, yo no puedo llegar y decir, se ganó alta de gobierno y bueno, ahora veo cómo ordeno a alta de OPO y a las bajas. No, sino que yo tengo que explicar por qué la alta le ganó a la alta de OPO, a la baja de gobierno y a la baja oposición, y comparar a todos los equipos entre sí. Y esto pasa mucho en los paneles, donde los jueces hacen la adjudicación de la siguiente manera. Le preguntan a la gente su posición. Si todos cuadramos en que el primer lugar es alta de OPO, pasamos a discutir en lo que estamos en conflicto. Y por más que sí se debe hacer así para utilizar mejor el tiempo, a veces nos olvidamos de discutir por qué realmente todos creemos que ganamos un equipo. Y es sumamente importante porque no podemos dar por descarte sin antes compararlo. Y créanme, en muchas finales, en muchas adjudicaciones que he estado, a lo mejor lo más claro al finalizar el debate, cuando lo comparas bien contra los otros equipos, no es tan claro. Porque un equipo, a lo mejor el debate está entre altas. El primero y el segundo está entre altas. Alta de OPO le gana a su baja. Alta de gobierno le gana a su baja. Y alta de gobierno le ganaba a alta de OPO. Vale, perfecto. Si yo digo que alta de gobierno y alta de OPO ganan y que vamos a ver quién es tercero y cuarto, nunca estoy comparando baja de OPO y alta de gobierno. Y baja de OPO puede ganar la alta de gobierno, porque el material no depende de su alta y no depende de la baja. Depende directamente del material de alta de gobierno contra el material de baja de oposición, de qué es más persuasivo, etcétera, entre esos dos casos. O sea que puede darse ese escenario donde yo pensaba que el primero era alta de gobierno y luego tengo una situación complicada porque baja de OPO le gana a alta y alta le gana a OPO, pero a OPO le gana a su baja. Entonces, ¿cómo defino ahí el debate? Tengo que meter más criterios y tengo que entender mucho mejor cómo se dio el debate, cómo se dieron las diferencias.
Y ahí me doy cuenta que debates que parecían muy sencillos de adjudicar, realmente son mucho más complicados de adjudicar. Y esto pasa mucho, sobre todo con este ejemplo que les acabo de dar, de la alta le ganó a la baja o la baja le ganó a la alta, pero ese equipo que perdió y le ganó a su baja o a la alta, le está ganando el primero en el debate. Y es muy común que pase. O muy común que el cuarto le ganó el primero, pero no le gana el segundo y el tercero. Ojo, tiene sentido que pase. Cuando adjudicamos bien, sí, porque es comparativo entre cada equipo. ¿Es normal que pase? No, porque suelen haber debates donde los casos son bastante similares o rondan los mismos puntos, entonces las justificaciones normalmente de comparativas entre cámaras suelen ser parecidas, o sea, parecido a las justificaciones de por qué gobierno le ganaba o ambos gobiernos, etcétera. Pero se puede dar, o sea, es común que se dé, no se debería dar bajo un criterio lógico, pero es común, lo he visto bastante. Entonces, esos son los errores más comunes que yo he visto de jueces adjudicando. Este es un taller, como les digo, bastante básico, porque simplemente lo que me interesa es que aprendan las bases de cómo se adjudica. ¿Por qué? Porque para ser un buen juez necesitas bastante experiencia, porque necesitas haber vivido varios tipos de escenarios posibles y varios tipos de criterios posibles y tener bastante conocimiento y desarrollar herramientas como el entendimiento del caso, la manera de tomar notas del juez, la manera de comparar, de dar un feedback, de llevar una retroalimentación, pero estas son buenas bases para que puedan empezar en ese camino o seguir en ese camino de ser buenos jueces. Por ende, no es un taller de esto es lo básico, como un taller de formato, sino un taller de esto es lo esencial que necesitan para ser buenos jueces, más no es lo único que necesitan. Vamos a ver durante la semana varios talleres más y vamos a practicar la siguiente semana. Entonces, ahora mismo es momento para preguntas. Háganme todas las preguntas que quieran. Explótenme a preguntas si desean. Vale, les doy permiso de explotarme preguntas y no me preguntan. Nadie- Yo tengo una consulta, tipo de Diga. conocimientos previos que tenía. O sea, como la premisa que tenía yo como de, por lo menos de como el procedimiento de deliberación, por ejemplo, de cuando ya termina el debate del siguiente y quiero como saber si es que es el correcto. El primero es como analizar o identificar cuáles fueron como los puntos de choque. Luego analizar qué equipo se lleva cada punto de choque. Y en tercer lugar, evaluar quién ganó a través de, por ejemplo, la métrica que se dio o más bien como los puntos de choque ganados y analizar la importancia de sus puntos de choque ganados a través de la métrica que se dio. Ok. Esa es una manera común, no es mala, es común en debates que fueron comparativos. Pero ¿cuál o qué es problemático con esa manera? Yo considero que lo primero que hace un juez es saber qué aportó cada equipo. O sea, qué le estoy comprando a alta, qué le estoy comprando a baja, qué le estoy comprando a gobierno, qué le estoy comprando a baja. Y luego comparar, primero, las interacciones en el debate, segundo, el engagement que se dio como otro criterio de persuasión, y tercero, realmente un caso contra otro caso. Podemos hacerlo por puntos de choque, porque un punto de choque no es más que una herramienta para hacer lo que ya estoy diciendo que se debe hacer, pero no es lo único. ¿Por qué y cuál es el problema de los puntos de choque? Los puntos de choque dependen de dos cosas que sean comparables, ya sea en framing, en impactos, en argumentos, etc. Pero existen debates donde la comparativa en puntos de choque realmente no es tan grande. O sea que tenemos debates muy cerrados que hay que sacar otro tipo de criterios para poder definirlos. Como por ejemplo, si el punto de choque no lo puedo definir en que un equipo probó que esto iba a pasar y otro equipo no, tengo que explicar por qué el framing de un equipo es lo suficiente para ganarle a la mejor argumentación de otro equipo. Y eso no es un punto de choque que se da en el debate del framing versus argumentación. Es un criterio que como juez estoy aplicando para explicar por qué en este debate el encuadre le está ganando específicamente a la argumentación, reconociendo que un equipo argumentó ligeramente mejor y otro equipo encuadró ligeramente mejor. ¿Cuál es la recomendación que yo doy? Cada uno tiene su proceso mental y su proceso de entender debate. Valorar qué aporte dio cada equipo, valorar qué ha sido lo más relevante en este debate. Podemos hacerlo con puntos de choque o lo que sea. Valorar quiénes ganan eso y valorar comparativamente por qué ganar eso hace que ese equipo que ganó le gane al resto de equipos o el segundo le gane al tercero y el cuarto, etc. Al final del día, es un poquito más fácil de lo que se ve aquí porque tú te vas a dar cuenta en cada debate.
hay un debate donde claramente se define el ganador en base a quién probó que esto iba a pasar. Y hay otro debate donde claramente se decide el ganador porque un equipo me probó que su caso era real y el resto de equipos no mecanizaron. Entonces, no todos los debates los voy a adjudicar en base a un punto de choque, pero es una herramienta que sirve y es funcional. Entonces, esa estructura no está mal, pero yo la expandiría un poco el foco en el cual uso esa estructura a no decir, es que todos los debates tengo que hacer A, B y C, sino expandirlo. A la misma manera que no en todos los debates vas a decir, mi estructura del discurso son 3 argumentos y 2 minutos en framing, porque hay un debate donde vas a tener que framear 5 minutos, porque es mega relevante, y hay otro debate donde el debate se entendió así y simplemente saltas a la argumentación. Hay debates de principios donde no vas a dar consecuencias, o las consecuencias que vas a dar son derivadas de un valor moral o un principio, y hay debates súper consecuencialistas donde no importa si algo es moralmente bueno o malo. Entonces, así como el proceso de debatir funciona diferente y no existe una estructura única para todo, pero usamos herramientas que nos ayudan, como el framing, argumento, el array, lo que sea, lo mismo pasa en la adjudicación. No hay una sola manera de adjudicar, pero ese análisis lo podemos usar con otro tipo de herramientas, como lo que acabas de decir de los puntos de choque, que, o sea, me parece perfectamente usable y yo también lo utilizo bastante a la hora de comparar equipos, por ejemplo. ¿Queda claro o te respondí? Sí, que al final no es solamente la única herramienta, que hay más. Correcto. Fabiola. Sí, tenía una pregunta que me llamó mucho la atención estudiando los casos que veíamos en el examen y me puse a pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, en un debate en donde las cámaras altas establecen una métrica, la métrica parece que está bien, empiezan a debatir en un punto de choque y llega un punto donde ya están completamente paralelos? Unos dicen blancos, los otros dicen negros, esto es así, esto es asado, y realmente nunca llegan a nada y no realizan nada productivo. O sea, lo que entrelazan es sí, realmente no hace nada, no tiene nada de valor, y ya terminan las cámaras altas y van a las bajas, y las bajas completamente obvian lo que pasó en las altas y traen algo distinto. ¿Qué se debe de hacer ahí? Sí. Lo mismo que harías que si el gobierno dice algo y oposición dice algo. Lo único que lo haces entre bajas y altas. O sea, si haces un cambio de frame, ese cambio de frame tiene que estar justificado. Últimamente, en el último manual, si no me equivoco, le dieron mucha importancia a este tema, porque antes lo que se hacía era decir, es válido y ya, cuando obviamente es sumamente injusto cambiar el frame porque quiero cambiarlo, porque eso hace o imposibilita que las altas puedan participar activamente en el debate y le da mucho poder a las bajas. Entonces, lo que se hace ahora mismo es, si el frame está probado lo suficiente y justificado para salirse del debate de las altas, entonces puede darse esa situación que tú estás diciendo de 2 debates paralelos. Y si el frame de abajo está aprobado, significa que el de las altas es un poco más insuficiente. Por ende, ya estamos partiendo de esa primera premisa que hice de la importancia implícita, ganándolo en las bajas. Entonces es un poquito más difícil que ganen en altas. El segundo problema es en términos de engagement. El engagement también es una herramienta de persuasión. Entonces, posiblemente la falta de engagement de bajas, al no meterse en métricas de las altas, en caso donde ambas métricas sean perfectamente usables y la métrica de la alta no sea para nada desechable, sino que simplemente el debate puede tener muchos puntos importantes al mismo nivel de importancia, significa que bajas está haciendo un bajo nivel de engagement. ¿Y eso por qué es problemático en la comparativa con altas? Porque para persuadirme, el engagement es una herramienta muy importante. A altas no se lo estoy pidiendo contra bajas, si hubo una oportunidad de engagement y la aprovecharon o lo que sea, porque realmente ellos no tienen la oportunidad de responder a bajas, o sea, no les puedo pedir algo que no pueden hacer, pero a bajas sí se les pide con altas, en términos de persuasión del caso. Si yo te convenzco que mi caso funciona, inclusive en escenarios difíciles, o que yo gano el debate, inclusive en una métrica que no creo que sea la métrica del debate, es posiblemente más persuasivo a que yo te diga que mi debate nada más funciona bajo esta métrica o bajo este mundo, o que mi caso nada más habla de esto y no toco varios. O sea que en términos de engagement también puede ser menos persuasivo las bajas que las altas en ese debate súper cerrado. Como puedes ver, todo depende de la situación específica que se está dando en el debate. Pero ¿qué hice y qué acabo de demostrarte? Que lo que estoy usando es el criterio de persuasión, el criterio lógico de que posiblemente en ese debate me convenzca más en esa situación específica que es súper difícil de adjudicar. Pero puedes usar los criterios que acabo de dar para adjudicar un debate paralelo solamente en este debate. Al final del día, cada aporte individual es comparado contra otro equipo. O sea que hay cosas como el engagement, el cambio de frame, etcétera, tienen que estar probados.
¿Significa que por cambiar el frame les quité puntos? No, pero posiblemente el listón a donde tienen que llevar para probarme el caso esté un poquito más alto que el de las altas. No en un sentido injusto, sino en un sentido justo, justamente por la capacidad o incapacidad de responder. Es por eso mismo que, por ejemplo, cuando el caso de Oppo no sale en primer orador, sino en el segundo, en comparativa con la alta, no se le da tanto valor a ese segundo caso en comparativa a menos que haya oportunidad de responder o que choque implícitamente con el caso, porque realmente alta nunca tuvo una oportunidad de responder y sería injusto hacerlo. Esto significa que vamos a adjudicar peor a las bajas que a las altas en esas comparativas porque las altas no tienen chance de responder. No, eso no significa eso. Estoy hablando de dos cosas totalmente diferentes antes de que se asusten y antes de que piensen que eso es un criterio bueno de adjudicación. Lo que estoy haciendo es decirles, no hay una manera inmediata de hacer las cosas, hay una manera lógica y persuasiva de entender el debate y entender la argumentación y justificarlo de varias maneras. Hay un debate donde en ese escenario ganan bajas, hay otro debate donde en ese escenario ganan altas, hay un debate donde en ese mismo escenario gana una alta y de segundo una baja o viceversa. Entonces, simplemente métanse estos criterios en la mente, estos principios en la mente, e intenten aplicarlo en la práctica a todo este tipo de escenarios, porque yo no voy a poder enseñarles todos los escenarios que existen o todas las situaciones que se van a dar. Yo acabo de debatir una moción que no sabía que existía este tipo de moción, que era rechazar. Nunca había debatido una moción de rechazar, pero realmente si yo hubiera sido juez de esa ronda y me toca una moción y alguien me dice, esta moción se debata así, o esta moción se debata así, y nadie sabe cómo se debate la moción, entonces yo tengo que usar un criterio de persuasión de qué tiene más sentido, qué tiene más lógica, etcétera, para adjudicar ese debate, porque nadie me enseñó cómo se adjudica una moción de rechazar. ¿Se entiende? No era de rechazar, era de renunciar. Perdón, rechazar sí la debatí un montón de veces. Muchísimas gracias. Vale, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Vale, si no hay ninguna otra pregunta, voy a poner pausa. Ok, antes de poner pausa, señora Indira, ¿tiene alguna pregunta? Sí, solo por una consulta relacionada a las sesiones de la semana próxima. Quería saber si son presenciales, virtuales o cómo funcionan. Virtuales. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Oye, si no hay ninguna otra pregunta, me tengo que ir porque voy de aquí a dar una clase a mis muchachos de la Salle. Entonces ya se me acabó el tiempo. Si les surge alguna otra pregunta, yo estoy en el grupo de jueces, pueden escribir por el grupo de jueces y con gusto la voy a responder. Entonces nada, muchas gracias por su asistencia a este taller. Nos vemos. Orlando, Dígame. mañana, o sea, yo tengo muchas preguntas, pero ahora como que no las puedo formular. Y mañana tú puedes hacer un repasito así rápido antes de El iniciar. problema es que yo no voy a estar mañana. Los talleres Ah, nos los ok. dimos entre todo el comité de adjudicación. Mi próximo taller de adjudicación comparativa va a ser el sábado. Mañana les toca taller con Ladies, que es la otra jefa de adjudicación del torneo. Miércoles con Ámbar, jueves y viernes con José Vergara y sábado conmigo de nuevo. Y ahí acabamos la ronda de talleres. Ah, Si ok. les hacen preguntas, por el grupo yo las puedo responder con facilidad, o todo el comité de adjudicación está igual de preparado que yo para responder sus preguntas. Así que también las pueden hacer mañana. Una consulta. Yo estuve escuchando todo lo que has dicho, no. También leí el manual, pero hay algunas cosas que tú has dicho que no están ahí. Sí, porque los manuales te ponen las reglas, pero en la Ujú. experiencia tú aprendes los criterios o principios. Y también es porque cada entiende debate de maneras muy diferentes. O sea, el taller que yo les pueda dar de adjudicación está muy dividido a cómo yo entiendo debate, porque hay otros talleres de educación que es el criterio de plausibilidad, el criterio de impacto, el criterio de tal y te dan 7 criterios. A mí no me gusta eso. A mí me gusta enseñarle a la gente a entender debate y usar la lógica, porque yo creo que las personas que tienen sentido común no se les va, pueden estar 5 años retirados de debate, vuelven a debatir y siguen teniendo ese sentido común. En cambio, cuando aprendemos en base a repetición o en base a estas las tendencias, cómo se hace esto ahora mismo, se nos va a olvidar en algún punto si no lo practicamos. Entonces yo lo complemento a ambos.
Manual es bueno porque entiendes lo que el circuito está haciendo ahora mismo y lo que ahora mismo se hace y las reglas del formato que estamos debatiendo, pero la lógica es buena porque te da la manera de pensar o el frame mental de cómo debe pensar un adjudicador y cómo debemos llevar este tipo de debates. Ah, ok. Listo, gracias. De nada, Que pases buenas noches. igualmente para todos. Así que Gracias.